Bien amigos, continuamos con el programa y en este recorrido que tenemos cada semana nos encontramos con artistas y personajes únicos en Cochabamba y pronto en Bolivia entera. Este es el caso, tenemos la oportunidad de conversar con don Freddy Guzmán. Él es un gran coleccionista de música y lo tenemos presente en el programa. Bienvenido, don Freddy. Le doy las gracias, ¿no? Por esta entrevista que me está haciendo. Y ya le voy a contar algo, ¿no? Desde cuando comencé comencé a comprar discos, todas estas cosas. Yo tenía 12 años, pasé a primer curso de primaria o de secundaria. Y ahí empecé a comprar rock, todas estas cosas. Porque antes de eso no había música rock, se escuchaba otras bandas, ¿no? Porque en esa época mi papá me regaló un plato, un tocadisco, y como no había rock, yo escuchaba, por ejemplo, música ranchera, música argentina, y ese tipo, ¿no? Porque después ya empezó a aparecer los Beatles, y con los Beatles ya empecé a comprar mis discos, ¿no? Y no, desde ese momento ya no dejé de comprar más. Y mi primer disco ha sido el de los Beatles, el Hard Day's Night. Y es como una anécdota, ¿no? Porque me compré el disco y mi primo me animó para venderlo el disco. Y esa noche me puse a llorar de mis discos. O sea, lloré esa noche porque había vendido mi disco. Y más bien a los 2-3 días conseguí el mismo disco. Y esa noche me dormí con el disco que me compré. Y ahí dije yo, desde hoy día nunca más vendo mis discos. Y allí en las minas no había mucho disco, ¿no? Porque no llegaba mucho. Y normalmente llegaban así banditas bolivianas, de 7 pulgadas, esas cosas, ¿no? Y yo me compraba esos disquitos, ¿no? O sea, todo mi recreo era para comprarme esos discos. Mis padres me daban para mi recreo, digamos, unos 20 centavos, 50, juntaba todo eso, juntaba para el disco y corría ratito a comprar el disco. O sea, yo en los recreos no me compraba nada, ¿no? Todo era mi disco. Y no, pues la impresión ha sido más, ¿no? Que escuchando, digamos así, música argentina, música así mexicana, y escuchar a los Beatles era otra cosa, pues. Y desde ese momento me impresionó y ya pues, empecé a buscar ya discos así de música rock, ¿no? ¿Y de dónde me está hablando don Freddy? O sea, yo vivía en las minas, en el siglo XX. Mis padres me llevaron allí cuando yo tenía 1 año y allí trabajaban ellos. Y entonces, ahí ya me criaba hasta mis 18 años más o menos, ya en el siglo XX. Y ahí conocí a muchos que también ya estaban en ese camino, ¿no? de escuchar música rock, todo. Y desde ese momento empecé a comprar discos, todo lo que podía, ¿no? Conseguía un disco y me compraba. Y una consulta, ¿con cuánto compraba? ¿De dónde compraba esos discos? Como 2 centavos, algo por ahí era, 2-3 centavos, más o menos. Oh, ya. ¿Y esto era en siglo XX? En siglo XX. Yo estaba en el colegio 1 de mayo y ahí yo me conocí con algunos que también escuchaban y compartíamos así la música, ¿no? Y incluso allí uno conseguía un disco y nosotros nos teníamos que grabar en cassettes así, porque no había esa posibilidad de poder comprarse un disco, ¿no? Al menos allí a las minas no llegaba. Solamente había una tiendita que traía puros discos así nacionales nomás. Y es por eso que conozco también muchas bandas, ¿sí? ¿No? Bolivianas así, y buenas bandas. En esa época, por ejemplo, yo estaba en el colegio y los vi la primera vez a los grupos Rockins, donde estaban tocando los 2 hermanos, pues, y a mí me impresionó porque ver a unos así que toquen, porque en esa época no se veía todavía así tocar, ¿no? Y les vi, me impresionó, pues. Y de ahí conocí a otras bandas también que empezaron a tocar, pero los Rockins se fueron a Villazón y se quedaron allí mucho tiempo, como unos 2-3 años. Y cuando volvieron ya pues, hacían música rock de lo bueno, pues. Hacían Deep Purple, Santana, Uriah Heep, todas esas cosas, ¿no? Y lo más impresionante era de que cuando llegaron ellos, llegó pues, por ejemplo el guitarrista Jaime Salvatierra, llegó con su sombrero, con una gabardina, con su perro entró ahí.
Y no, pues esas cosas en esa época eran medio impresionantes. Y desde esa vez me impresionó más, no sé, empecé a sentir más todavía, ¿no? O sea, me llenó de todo, ¿no? Y después ya conocí otras bandas ahí en Yayagua, siglo XX, eran los Rockins, los Happy Boys, después los X5. Ellos más o menos hacían covers, ¿no? A Led Zeppelin, a Pink Floyd, a Deep Purple, Brian Heep, o sea, bandas de esa época, ¿no? Porque en esa época sí estaban empezando a surgir también las bandas, ¿no? A los 16 mi papá murió allí y entonces como nosotros vivíamos en las minas, en las casas de la empresa y nos sacaron de eso. O sea, se moría uno y nos teníamos que retornar a nuestro lugar. Y nosotros volvimos aquí a Cochabamba. Y aquí en Cochabamba ya empecé a ver tiendas así que habían. Pues ya empezaba a comprar más discos. Veía un disco, me compraba y buscaba por todo lado, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde compraba barato era en Valle Chino. Ahí habían varios discos. Llevaba muchos discos así. Y faltaba dinero. Y para comprar discos, yo como no trabajaba nada, solamente tenía un recreo de colegio, de escuela, empecé a vender mis cosas, o sea, más que todo cosas de mi papá, porque mi papá trabajaba en una maestranza y él fabricaba pues palas, picotas, todas las cosas fabricaba. Y todo su material nos trajimos aquí, pues. Y no, empecé a sacar uno por uno y me llevaba al Valle Chino y lo vendía y me compraba con eso. Con permiso de la mamá. Sin permiso, pues, no sabía. Y así empecé a comprar, buscaba por todo lado de cómo comprar. Bueno, y hablemos un poco de los géneros que le gusta coleccionar. ¿Qué es específicamente lo que usted busca? No, a mí me gusta comprar todo lo que puedo. O sea, pero que sea sobre el rock, nada que sea fuera del rock. Y además yo no tengo así bandas preferidas ni nada. A mí me gusta escuchar todo así. Por ejemplo, un disco me gusta escuchar desde el principio hasta el final. No me gusta escuchar temitas, sí. Y tampoco no me gusta hacer, por los discos que tengo, no me gusta hacer a un lado unas bandas, otras bandas así. Por ejemplo, cuando yo escucho me hice una lista, ¿no?, de mis discos desde el momento que he comprado. No sé, he puesto un número. Ahorita hasta más de 4.000 por lo menos está. Escucho desde el primero, el segundo, el tercero, así voy escuchando todito. Termino, otra vez vuelvo a escuchar el primero. Hay una banda, Tangerine Dream se llama. Esa por ejemplo me hice traer de Estados Unidos, había una tienda que me lo trajeron aquí y me costó caro eso, para esa época, ¿no? Más o menos como 30 bolivianos, 50 bolivianos, así. Y aquí costaban los discos casi como 15 bolivianos, así nada más. Bueno, y revisando su colección, tenemos un álbum, bueno, varios álbumes que sacamos de su estante. A ver, ese es de Guara. Este ha sido, por ejemplo, el primer concierto que he visto yo, así de una buena banda, aquí en Cochabamba. Han tocado aquí en el Coliseo de la Coronilla. Sí. Y había mucha gente, pero la gente no se movía, sino que solamente escuchaba, bien sentados escuchando. Y algunos ya echándole sus tocos ahí. Claro. Pero la gente, nadie se movía. Y esa vez yo tenía a mi hijita que tenía 1 año más o menos. Y no, yo me fui atrás porque no podía llevarla adelante, ¿no? Por sonido, todas esas cosas. Y de ahí yo veía, ¿no?, todo ahí. Y ha sido uno de los mejores conciertos que he visto ahí. Bueno, y ahí estamos revisando los discos y es la magia también, ¿verdad?, de los coleccionistas, tener el material original de la época. Y esta es una edición de Eriva, ¿verdad? Eriva, sí. Hay otra banda que es también boliviana, de aquí de Cochabamba, ¿no? Estrella de Marzo. Que mucha gente no conoce esta banda. Yo fui a su concierto y era aquí en el Colegio La Salle. Pero el problema es como no conocía a la gente, había poca gente. Este es de Gusano Mecánico, de Climax. Y Climax es una de las bandas buenas, ¿no? Que casi todos eran puro gente que toca buena música, ¿no?
Porque esa banda antes de Climax era Blackbeards. Cuando sacaron 2 discos, sacaron así EPs, los Blackbeards, y se fueron a Estados Unidos. Y cuando volvieron de Estados Unidos ya formaron Climax. Ahí está, por ejemplo, el Tino Saldías, que es uno ahora que toca haciendo jazz ahora. Es un buen músico. Este es mi primer disco. Es el por el que yo lloraba. Y esa noche me dormí con ese disco al lado de mi cama, lo puse ahí y ahí dormí. Ese disco, ¿cuántos años ya tendrá? Ya más, casi 50 años debe tener. Bueno, estamos muy contentos de visitarlo, don Freddy, pero algo importante en su vida es que ha podido transmitir esa herencia a sus hijos. Bueno, yo cuando tenía mi primer hijito se murió, y después vino mi hijo Pablo, y no, pues tenía que hacerle dormir haciendo escuchar música, y lo único que ponía era música rock, ¿no? O sea, desde que nacieron ellos ya escuchaban, desde el vientre de su mamá ya han escuchado. Todos los días escuchaba por lo menos 10, 15 vinilos en esa época. Trabajaba ahí y ponía para que duerman, pues. Y el segundo igual. Y desde esa época ya, pues, cuando ya tenían más o menos uso de razón, ya también empezaban a escuchar esa música. Y ahora ya, pues, ya se compran sus propios discos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a poder conversar con los hijos de don Freddy. Estamos con Pablo y con Isael. Así que vamos a conocer un poquito, algunas anécdotas también con papá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Guzmán. Soy el retoño de mi papá. Bueno, ¿qué puedo contar? Una anécdota. A ver, yo tenía un amigo en el colegio. Estábamos en un colegio católico. Y yo tenía un amigo de colegio que él me comentaba que tenía un primo que era metalero. Yo esa vez tenía como 15 años más o menos. Y lo que recuerdo es que él me decía que tenía CDs de su primo. Y él les robaba los discos a su primo para vendérmelos. Como en esa época no había mucho internet, tal vez ni conocía la banda, solamente me interesaba porque era una banda de metal. Y la cosa es de que llegó una vez y me dijo, tengo un disco, me lo vendió. Esa vez no conocía mucho, la banda era un poquito más pesada. Justamente Decide, justamente fue un CD que él me lo vendió. Y yo le decía a mi papá que me lo grabe y él no me lo quería grabar porque en esa época solo en cassette lo podíamos grabar. Y no me lo quería grabar, él me decía, primero escuchar Led Zeppelin, primero escuchar Black Sabbath, luego escuchas géneros más agresivos. Y no, ahí quedó. Es una anécdota que siempre lo cuento a todos los amigos y demás. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Israel Guzmán. Soy el hijo menor de aquí de mi viejo. Tal vez como una anécdota graciosa también aquí de mi viejo, como ya les comentó, algo de la colección y del afán que tiene por la música, por los discos. Era gracioso verlo a mi viejo siempre llegando a mi casa con discos nuevos. Y lo primero que hacía era, mira lo que me he comprado, lo que me he conseguido. Siempre era que él entraba así como que a ocultas y siempre traía discos nuevos, ¿no? Y alguna vez siempre con mi hermano, tal vez cuando éramos más niños, más changos, me acuerdo que una vez le decíamos a mi viejo, comprándonos un heladito, algo así. Y mi viejo era como que, no tengo plata, y como que mañana o pasado. Bueno, teníamos bueno, ¿no? Y era gracioso porque aparecía después de unas 2-3 horas y venía así con sus discos nuevos y decía, mira lo que he conseguido recién ahorita, mira cuánto he comprado. Y era gracioso, pues, no era gracioso porque nos decimos, bueno, nos está heredando también algo que es la música, ¿no? Los discos, la pasión por esa música. Y es algo que, bueno, hasta ahora lo seguimos llegando y creo que va de generación en generación hasta quién sabe dónde, ¿no? Tal vez hasta nunca va a morir esto. Es algo difícil, ¿no? De definir, pero creo que prácticamente es un estilo de vida, un sentimiento, ¿no? Es algo que lo llevas inmerso dentro de uno. Es algo que escuchas algo y es que te mueves, automáticamente mueves tu pie, mueves tu cabeza, siempre te estás moviendo, o sea, por más que estés escuchándolo de fondo y no estés prestando mucha atención, pero siempre tu cuerpo está sintiendo esa música, ¿no? Tiene una energía, una vibra qué sé yo, tienes artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Doors, que son música tan profunda que escuchas de fondo hablando con alguien y siempre
tu pie se está moviendo, tu cabeza se está moviendo, o algo se está moviendo, pero en tu cabeza está sonándolo y lo estás escuchando y lo estás viviendo al 100%. Qué gusto compartir con ustedes y podríamos mencionar una palabra que define el sentimiento. Pasión. Igual es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento y una pasión por la música. Corrino, ese pasión desde adentro que te nace cada vez que escuchas una nota, meterse un mosh, es impresionante. Realmente no hay una palabra que lo defina, ¿no? Uno tendría que escribir un libro para realmente definir lo que uno siente cuando escucha ese tipo de música.